En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Un paréntesis ahí. ¿Sabe qué quiere decir la sitió? La rodeó, la cercó. El 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que lo de los muchachos que no son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel dijo a Mensar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Bien, aquí tenemos ya el escenario. Aquí vemos lo que pasó, podríamos decir, al principio de la captura del pueblo de Israel. Fíjense, una de las cosas importantes que Daniel empieza diciendo en el libro es de que remonta a la fecha, y dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Coloca al rey de Israel en la posición y el año. Primero dice en qué año, y después dice la posición del rey. ¿Quién estaba fungiendo como rey de Israel en ese tiempo? En ese tiempo, cuando vino Nabucodonosor y sitió, rodeó a Jerusalén, la ciudad de Dios. Entonces, hermanos, vemos cómo, podríamos decir, el pueblo de Israel fue capturado, fue seducido, fue, podríamos decir, violentado. Porque, hermanos, cuando fue capturado, cuando fue rodeado el pueblo de
de Israel por Nabucodonosor. Fíjese que Nabucodonosor tenía una gran fama de que cuando él caía sobre una ciudad no quedaba ninguna persona viva, no quedaba nada en esa ciudad. Cuando era sitiada por Nabucodonosor, cuando ellos se apropiaban de la ciudad, pasaban muchas cosas. Fíjese, una de las cosas principales que pasaba cuando un reino capturaba a otro gobierno, era de que los hombres principales, la gente de la realeza, eran llevados cautivos para servir en el reinado en este caso de Babilonia, mientras que los pobres, los más desposeídos, en este caso los más desposeídos del pueblo de Israel, se quedaban con las tierras, viviendo tranquilamente. ¿Por qué? Porque todos los que gobernaban en Israel, todos los del linaje, podríamos decir, eran quitados del reino. Entonces los menos desposeídos en realidad tenían podríamos decir, la bendición de quedarse con las tierras y trabajarlas tranquilamente. Las mujeres más hermosas eran llevadas cautivas. Los hombres más robustos y más hermosos, más saludables, más sabios, más inteligentes, eran los que eran llevados. Dice la palabra del Señor, entonces, como punto, podríamos decir número 3, es de que, según las palabras de Nabucodonosor, dijo que se tomase a los muchachos que se vieran más fuertes. Dice el verso 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar ¿en dónde? En el palacio. Ellos querían para estar en el palacio. Entonces podríamos decir entonces, hermanos, de que el pueblo de Israel sufrió cautiverio desde ese momento. ¿Cuántos años fue cautiva en la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Israel? ¿Cuántos años fue cautivo? 70 años. 70 años prisioneros. Y aquí estaba empezando la odisea de ellos. Ahora, dice porque vamos a analizar una de las palabras que aparece más repetida en el primer capítulo. Si usted es observador, me va a decir cuál es esa palabra. ¿Cuál es la palabra que más se repite en el capítulo 1? Según el criterio suyo. ¿Quién quiere levantar la mano? Hay una palabra que se repite en los 15 versículos que leímos. Hay una palabra que más se repite. ¿Cuál será? Vamos a ver la mente de ustedes. Hay una palabra que se repite varias veces. Rey es una palabra. Rey, pero no tanto como la que estamos buscando. Fíjese, la palabra es eunuco. El principal de los eunucos. Llamados para ser eunucos. Estos hombres, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron llevados para ser eunucos. Entonces vamos a ver esa palabra eunuco. Pana Maritza, ¿qué usted piensa de un eunuco? ¿Qué es un eunuco? Es aquel que se le corta sus partes genitales. Para no hablar así de esa forma, vamos a decirlo más claro. La hermana está diciendo que un eunuco es un varón, ¿verdad? Porque si se le quita su parte, a la mujer no hay parte que quitarle porque ella ya tiene el hachazo ahí. Entonces vamos a decir que si hay que quitarle algo a alguien, es al varón. Entonces vamos a utilizar la palabra correcta, es castrar. Entonces lo que la hermana está diciendo es de que el eunuco era aquel varón que era castrado. ¿Quién secunda eso que la hermana está diciendo? El hermano lo secunda, tú también. La hermana también.
Muy bien. Sí, en parte el eunuco era un varón que era castrado. Y hermanos, sí, en verdad, el varón era castrado. Y era castrado porque, fíjense que a muchos de los varones que eran llevados a la corte, que eran llevados al palacio, los utilizaban para cuidar los harenes del rey, las mujeres del rey. Entonces se necesitaba un varón que no tuviera mancha, que no tuviera deseo y que no tuviera cómo dañar a una doncella, porque en los harenes una característica que tenían los reyes en aquel tiempo es, hermanos, de que ellos podían poseer a muchas mujeres. O sea, ellos tenían su esposa, pero podían poseer, cuando ellos así lo considerasen, a una doncella de sus doncellas. La doncella era una mujer virgen que nunca había conocido varón. Entonces, esta era una de las, podríamos decir, de las características de un eunuco. Ahora, a mí me gustaría ampliar un poco más el conocimiento respecto al eunuco, porque fíjese, en el libro de Mateo Jesús habló de 3 tipos de eunucos. Número 1, aquel que nace como eunuco, quiere decir que nace sin deseo de mujer. El segundo eunuco, ¿cuál será? El que lo hacen los hombres cuando lo castran. Cuando un hombre es castrado, hermanos, eso es algo de verdad triste para un hombre, porque ya no hay virilidad, ¿verdad? Podríamos decir, deja de ser hombre y se convierte en un eunuco. Y está el tercero. ¿Cuál será el tercero? El tercero es el que decide por su propia cuenta, aún teniendo su miembro, no utilizarlo. ¿Ya está entendiendo? Entonces, yo tengo una porción bíblica donde a mí no me gusta traer nada que no sea con la Biblia. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero todo lo que yo traigo tiene un amparo, una base bíblica, porque resulta que, hermanos, ustedes van a salir ya de qué año es el tercero. Cuando usted sale del tercero, pasa algo. Que usted, hermanos, su argumento, porque cuando uno va a decir algo, uno va a decir cuál es lo que uno cree, usted tiene que mostrar un argumento, o sea, ¿por qué cree eso? Y tiene que tener base bíblica para decir que lo cree de esa forma. ¿Está entendiendo? Porque usted es un teólogo, usted tiene que tener la facultad de aclarar un asunto a alguien que no sabe. Entonces usted tiene que tener la palabra del Señor. En cada cosa que usted tenga, usted llene su argumento de la palabra del Señor, llene su conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, yo les traigo esta cita bíblica, Mateo capítulo 19, verso 12. Vamos. Y apúntela en su libreta. Mateo capítulo 19, verso 12. ¿Lo tienen? Dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. ¿Esto quién lo está diciendo? Cristo. Está diciendo Jesucristo. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y el que sea capaz de recibir eso, que lo reciba. La gloria al Señor. ¿Estás de acuerdo, hermano? O sea, la explicación que yo les acabo de dar, ¿verdad que va? Cuando alguien venga a preguntarle qué es un eunuco, ahora usted ya lo sabe. ¿Sí o no? Entonces aquí venimos realmente a aprender. Quizás son cosas básicas, pero que son fundamentales, hermanos, para dar una explicación. Porque fíjese que, si usted se da cuenta, el hombre que estaba con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, era jefe de los eunucos.
Y cuando estos varones vinieron para el palacio real y fueron preparados los 3 años, ellos, hermanos, estaban como eunucos. Ahora, usted me decía, hermano, ¿y será que castraron a Daniel? ¿Será que castraron a Sadrach? ¿Será que castraron a Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Será que los castraron a ellos 3? No. Entonces, yo le voy a dejar de tarea. Usted lea el libro de Daniel y en el próximo día de clases usted me va a decir si encontró algo en la palabra del Señor que diga que ellos fueron castrados. ¿Están de acuerdo? Eso es para despertar en ustedes el deseo de leer el libro de Daniel y leerlo completo. Bien, entonces, resumiendo lo que habíamos dicho, el libro de Daniel entonces señala 3 puntos. Primero, que de inmediato se menciona la fecha y también introduce a Nabucodonosor como un invasor de Jerusalén. Dice que el Señor permitió, según lo que el libro está diciendo, el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Como resultado de esto, los utensilios sagrados fueron saqueados. Es otra cosa importante que pasó podríamos decir, en esta captura del pueblo de Israel. Era, hermano, de que los utensilios del templo de Jerusalén fueron tomados y fueron llevados a donde estaban los otros utensilios que ellos tenían para sus dioses. O sea, mezclaron al Dios Todopoderoso con sus dioses, los utensilios utilizados para las ceremonias principales de los hijos de Dios. Entonces, y podríamos decir el punto número 4, que dice: en Babilonia Daniel y sus compañeros asumen una actitud de fidelidad a su Dios en tierra extraña. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando nosotros venimos a este país, me pasó a mí, cuando nosotros venimos a este país, hermanos, en este país hay tanta variedad de pensamientos, de ideologías. También hay mucha facilidad para las cosas malas. La droga está muy accesible, el alcohol, los vicios, hermanos, las mujeres. Hay lugares donde usted va y las mujeres están ahí solo de tomarlas y son, podríamos decir, avaladas por el gobierno. Uno va ahí y uno está fuera de la ley. Aquí hay solo para darles un momento de explicación a usted para que vea cómo el llegar a este país usted tiene tanto lo bueno como lo malo. Lo bueno es tan accesible, tan fácil de tomar como lo malo. Fíjese, mi hermana el lunes pasado, o sea, este lunes no, el antepasado, ella iba de vacaciones y me dijo: me voy de vacaciones. ¿Y a dónde te vas? Me voy a Atlantic City. Y yo le dije: ¿por qué te vas para Atlantic City si Atlantic City es la ciudad del pecado? Y entonces me dice: ¿por qué decís eso? Entonces yo le conté mi historia cuando yo fui a Atlantic City. Yo creo que se la relaté a ustedes la otra vez, que yo venía más huyendo que de otra cosa, porque yo andaba buscando un buffet. Y hermanos, encontramos uno y entramos, y cuando nos abre la puerta, mujeres con los pechos descubiertos. Y mi esposa hasta gritó cuando vio eso, y dijo: vámonos de regreso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, hermanos? En Atlantic City todo es permitido. Usted ve a la policía, no se mete con nadie, la gente está tomando, bebiendo en las calles. Y los hoteles son a $50, hay de $25. Hoteles de 3 estrellas y que lo ponen así de barato para que usted vaya y juegue. Todo es allá del juego. Podríamos decir entonces de que esa es una ciudad de pecado, porque todo lo malo ahí no es malo, ahí es bueno, ahí es permitido. Bueno, entonces cuando uno viene a este país, uno tiene ese chance. Cuando yo vine a este país, yo tuve, gracias al Señor, la bendición de acercarme más a Dios. Yo me entregué más al Señor. Quizás en mi país yo estaba siendo indiferente, pero cuando vine a este país me di cuenta que yo necesitaba hacer algo, o revolcarme en el pecado, o seguir las pisadas del Maestro.
o incrementar mi fidelidad, pero no podía estar en el medio. Tenía o estar en el pecado o hacerme más fiel a Dios. Y eso le pasó a estos hombres. Estos hombres fueron a una tierra extraña, hermanos, y el ir uno a una tierra extraña, una tierra que no es de uno, uno se siente muy vulnerable. Uno siente de que uno no puede salir adelante con las cosas, con las situaciones. Uno necesita de un Dios que lo gobierne, ¿verdad? Entonces esto pasó con Daniel y estos tres varones. Ahora el mensaje de Abednego, que cuando llegaron ellos incrementaron su fidelidad a Dios, se dieron cuenta que ellos necesitaban de Dios y necesitaban también afirmar su conocimiento de parte de Dios y ser íntegros en lo que ellos estaban haciendo. Entonces cuando les ofrecieron la comida del rey, ellos no la quisieron tomar. Y no la quisieron tomar porque ellos se imaginaban, primero, que era comida ofrecida a los dioses. Y lo que usted sabe que cuando ellos hacían holocaustos y ofrecían incienso y ofrecían becerro para su dios, pues las carnes que sobraban eran las que traían, y esa la comía el rey, porque eran las mejores carnes. Pero también esa era la que iba a comer Sadrac, Mesach y Abednego, o sea, carnes sacrificadas a ídolos paganos. Entonces dijeron, no, esa carne nosotros no la queremos comer, porque nosotros queremos tener integridad y queremos respetar a nuestro Dios. Otra de las cosas también que se cree que estos varones no quisieron participar de esta comida, porque se cree que una de las, podríamos, del menú, parte del menú de comida de estos babilónicos era el cerdo. Y usted sabe que en el libro de Levítico el cerdo era una comida totalmente prohibida para el pueblo de Israel. O sea, comer cerdo era entrar en sacrilegio, era estar en pecado total. Yo le conté a ustedes a otro día de que para los israelitas, para los judíos, ellos solo aparecer el nombre del cerdo entre la carne, ellos ya no se lo comen. Es solo mezclar los nombres, porque ellos son muy radicales. Entonces, esa se cree que es una de las razones. Entonces, vamos a hablar un poco del cautiverio. Dice, como el cautiverio de los judíos por Nabucodonosor, que fue su conquistador, comenzó un periodo llamado los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles, hermanos, arrancó exactamente podríamos decir, con la aprehensión del pueblo de Israel. Y el tiempo de los gentiles está, hermanos, en vigencia hasta el día de hoy. Quiere decir, hermanos, de que el tiempo de los gentiles, ellos son los que están gobernando ahora mismo. Ellos son los que tienen el poder. Fíjese, Babilonia tuvo a Israel cautiva 70 años. Pero si usted se da cuenta, Israel no ha vuelto a florecer como nación. O sea, Israel no está conquistando desde entonces. Israel, desde que fue cautiva en Babilonia, no volvió a ser la misma. Nunca más ha resurgido. Entonces, cuando fue cautiva la nación de Israel, nunca más se levantó hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, entonces, los que han gobernado, ¿quiénes son? No han sido judíos. ¿Quiénes son entonces? Gentiles. Entonces, a este tiempo se le llama los tiempos de los gentiles. Me gustaría que fuéramos a la cita bíblica, 2 de Crónicas 36. Es muy largo, pero vamos a leer un poquito. 36 del 1 al 21. Si quieren, no lo leamos y usted lo lee en casa para que entienda lo que estoy diciendo. 2 de Crónicas, capítulo 36, verso 1 al 21. En este pasaje habla proféticamente respecto al tiempo de los gentiles, el que estamos viviendo ahora, el que estamos viviendo desde el cautiverio de Israel en Babilonia hasta el día de hoy. Entonces quiero que esa palabra no se les olvide. Tiempo de los gentiles. Estamos entonces en los tiempos de los gentiles.
Dice, esta época se puede identificar hasta hoy a través de la historia como un cumplimiento de lo que Jesús dijo en Lucas 21, 14. Leamos, ese sí leamos. Y apúntalo también en sus notas. Lucas capítulo 21, verso 24. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Oiga, está hablando del pueblo de Israel, está hablando de su pueblo, porque él sabe que nuestro Señor Jesucristo es judío. Entonces otra vez, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por quienes, por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Fíjense cómo yo estoy enervando en la mente de ustedes para que vayan conociendo desde el principio la base de la escatología, o sea, la base de lo que usted debe de pensar, de lo que está pasando hoy y de lo que va a pasar mañana. ¿Está entendiendo? Porque la escatología es hablar sobre el futuro, pero la escatología, para que sea futurista, tenemos que ver el pasado y el presente. El pasado, porque en el pasado fue que fueron dadas las profecías. En el presente, porque nosotros somos los que tenemos que creerlas, que van a pasar en el futuro. ¿Ya se dan cuenta? O sea, una cosa en el futuro no va a pasar si no alguien la cree en el presente y si no alguien la dijo en el pasado. ¿Ya está entendiendo lo que estoy diciendo? Necesita esos tres elementos: alguien que la haya dicho en el pasado, alguien que la crea en el presente, y así en consecuencia se va a cumplir en el futuro. Bien, hablando después de esa premisa, los gentiles, dice, pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados por ellos. Eso es lo que dice la porción de Lucas 21-24. Dice, este tiempo de dominio gentil continuará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo para reinar sobre el mundo, y como lo describe Daniel a Nabucodonosor al interpretar el sueño de la estatua. Esto lo vamos a ver más adelante también, cuando nosotros podamos descifrar la estatua, porque hay una estatua, un sueño de una estatua, y en ese sueño hay mucha profecía. Y entonces vamos a desglosar nosotros a modo de entender claramente cada uno de los detalles de esta estatua. Vamos a leer, a adelantarnos un poquito a Daniel 2:45. Daniel capítulo 2, verso 45. Dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, hermano, miren, no hay una cosa más buena para un creyente que Dios se le revele. Al creyente que Dios no se le revela, algo está pasando en esa vida. Yo les dije a ustedes cuando estábamos estudiando la interpretación bíblica, que cuando nosotros venimos a leer la palabra, Dios se nos revela, el rema de Dios cae sobre nosotros y Dios nos da una interpretación muy personal respecto a la palabra del Señor. Entonces cada vez que nosotros vamos a la palabra hay una revelación para nosotros. Entonces yo creo de que al creyente Dios se le revela constantemente. Dios nos muestra cosas, pero por supuesto hay cosas, hermanos, en la revelación que también no está dada para nosotros.
que no se pueden entender, hay cosas que no se pueden entender, no se pueden explicar. Bien, el gran Dios ha mostrado su majestad, lo que tendrá lugar en el futuro. Vamos a tratar de terminar el capítulo, vamos a ir más rápido. Dice, el tiempo y la plenitud de los gentiles es otro de los temas. Dice, el tiempo de los gentiles tiene otro anexo, que es la plenitud de los gentiles. Fíjense, tiempo de los gentiles y plenitud de los gentiles. ¿Quién quiere leer Romanos 11:25? Romanos capítulo 11, verso 25. Bien. 11:25, ¿verdad? Sí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis ese ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en barco, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Oye, ¿qué es esa terminología? Hasta que haya entrado, ¿qué dice? La plenitud de los gentiles. Dice, esta última frase tiene que ver con el número, fíjese, la plenitud de los gentiles es el número de gentiles que ha de ser salvo. Número de gentiles que el Señor estará añadiendo a su iglesia. Dice, y terminará cuando el Señor arrebate a su iglesia de esta tierra. Esto acontecerá algunos años antes del cumplimiento de los tiempos de los gentiles, antes que eso termine. Fíjense, lo voy a explicar, solo para tratar de manera que no se me enrede. El tiempo de los gentiles va a ser el tiempo en que desde Nabucodonosor hasta hoy han gobernado ¿quiénes? Los gentiles. Bien, unos cuantos años antes de que este gobierno gentil termine, el Señor Jesucristo va a venir. Va a venir y va a venir por la plenitud de los gentiles. Fíjense, la plenitud de los gentiles, les dije a ustedes que esto tiene que ver con el número de gentiles que ha de ser salvo. Dice la palabra del Señor de que su venida está siendo retrasada a causa de qué. ¿A causa de qué está siendo retrasada la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que detiene? La iglesia, sí, la iglesia. Exacto. Esto, esa parte. Detiene a la iglesia que no todos han conocido todavía del Señor. Hasta que todos conozcan quién es el Señor, es que Él va a venir. Todos tienen que saber de que Él es el Salvador. Hasta que todos conozcan, no hasta que todos vengan al arrepentimiento, porque no todos van a ser salvos. Pero es menester que todos escuchen el mensaje. Yo les expliqué a ustedes por qué. Porque el Señor, en fin, para empezar, hay un versículo clave que muestra por qué el Señor quiere que todos conozcan de su venida, de su palabra, de la salvación. ¿Para qué? Para que ninguno perezca. Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero la segunda razón por la cual es necesario que todos conozcan es, hermanos, porque cuando estén ante el gran trono blanco, todas esas personas que dijeron no, van a ser acusadas de la sangre del Cordero derramada justa, en pan. Porque la sangre fue derramada por ellos también. Y ellos no la aceptaron. Ellos la rechazaron. Ellos tuvieron en poco el sacrificio que hizo Dios para mandar a su Hijo. Entonces, la segunda causa por la que es menester que todos conozcan de la palabra del Señor es para que en el día del juicio tengan fundamento la acusación. Como no están escritos en el libro de la vida, apartados de mí, malditos al fuego eterno. ¿Ya están entendiendo ahora? Para que nadie diga yo no escuché el evangelio. Exactamente. Exactamente. Ahora están comprendiendo el argumento. Ahora usted está sabiendo cómo y por qué. Alguien puede venir con usted trayendo un razonamiento que no sea teológico. ¿Por qué? ¿Verdad? De los tiempos. ¿Por qué de los tiempos?
Entonces ahora, cuando yo le pregunte a ti, ¿cuál es la plenitud de los gentiles? Tú ya van a saber responderlo, ¿verdad? La plenitud de los gentiles es diferente al tiempo de los gentiles. Son dos términos diferentes, pero que se relacionan. Entonces, el número uno es el tiempo de los gentiles y el segundo es la plenitud de los gentiles. Podríamos decir que el primero es político. ¿Por qué es político el primero? Porque el primero habla de poderío de los gentiles. Porque es desde Nabucodonosor hasta que el Señor venga. Mientras que la plenitud de los gentiles podríamos decir que es espiritual. ¿Por qué? Porque este habla de salvación. Habla de que todos conozcan. Habla de que procedan al arrepentimiento. Entonces podríamos decir de que el primero es político y el segundo es espiritual. Entonces, hablando de que la plenitud de los gentiles se determina como el tiempo espiritual, podíamos ver en Hechos capítulo 15, verso 14, para que tengamos, para que nuestro fundamento teológico tenga una cita bíblica. Hechos 15, 12. Sí. Hechos capítulo 15, verso 14. Usted lo lee, por favor. ¿Cuál es la cita, hermano? 15, 14. Hechos 15, 14. Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Perfecto. ¿Te das cuenta cómo dice? Vuelvo a leer. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Está hablando de la parte espiritual de los gentiles. ¿Se están dando cuenta? Porque la plenitud de los gentiles habla sobre el número de gentiles que ha de ser salvo. Entonces, aquí está hablando directamente Simón y explicó cómo es de que los gentiles vienen a ser llamados el pueblo de Dios también. ¿Cómo es que Dios murió en la cruz de Calvario por los gentiles? Eso es lo que quiere decir esta porción bíblica. Porque Simón contó la historia de cómo es de que los gentiles también son parte, hermanos, de este llamado, de este llamamiento. Cómo son parte de este sacrificio que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario. Bien. También, hermanos, en el primer capítulo de Daniel se encuentran grandes profecías cumplidas ya. Por ejemplo, la de Jeremías capítulo 25, 11. ¿Quién lo quiere leer? Jeremías capítulo 25, verso 11. En esta profecía, fíjese, porque hermanos, todo lo que yo estoy impresionado de la palabra de Dios. Muchas cosas ya se han cumplido, pero fíjese que Jeremías profetizó respecto al pueblo de Israel y profetizó cómo ellos iban a ser saqueados, cómo sus mujeres iban a ser violadas, porque hermanos, las mujeres que fueron sacadas de Israel, yo les dije a ustedes, fueron las más lindas, las más hermosas, las más bonitas, fueron sacadas. ¿Y para qué fueron sacadas de Israel? Y no fueron dejadas ahí con los pobres, para ser violadas, para ser poseídas por estos hombres babilónicos. No era para llevarlas y hacerles para casarse con ellas y llevárselas de blanco y hacer una ceremonia para casarse con ellas limpiamente, para honrarlas. No, era para violarlas, para hacer con ellas todo lo que ellos quisieran. Entonces, leamos lo que dice la profecía de Jeremías. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Cuándo dijo eso? Cuando aún no había pasado. ¿Ya están entendiendo? No había pasado, fue una profecía. Entonces, cuando llegamos al primer capítulo
El primer capítulo de Daniel es una profecía cumplida de Jeremías. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Cuando Babilonia cautivó, agarró, acaparó, violentó al pueblo de Israel, ahí se estaba cumpliendo la profecía de Jeremías, dicha en el capítulo 25, verso 11, en donde dijo que quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Dice, el pueblo reducido a esclavitud, porque el pueblo que fue llevado fue esclavo, fue siervos y siervas, reducidas a esclavitud por 70 años. ¿Alguien quiere leer en Levítico 25, 1, 7? Levítico capítulo 25 del 1 al 7. Léelo. 25 del 1 al 7. Sí. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: Oigan esta palabra, oigan esta palabra. habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, Sí. la tierra guardará reposo para Jehová. Oigan eso. 6 años sembrarás tu tierra, Sí. 6 años podarás tu viña y Sí. recogerás su fruto. Sí. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Sí. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada no lo segarás, Sí. y las uvas de tu viñedo Sí. no vendimiarás. Sí. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Perfecto. Sí. Está hablando sobre los reposos de la tierra. Los reposos de la tierra que ésta debía de tomar para su descanso. Sin embargo, los israelitas defraudaron a Dios en este punto, porque ellos no guardaron estos reposos de la tierra, sino que ellos siguieron cosechando año con año sin darle reposo a la tierra. Y esto también fue parte del castigo por lo cual los israelitas fueron a cautiverio. Por supuesto de que el pecado principal por lo que ellos fueron cautivos fue el pecado, fue la desobediencia. Pero una de las cosas por las cuales Jehová acusa al pueblo de Israel fue que no obedecieron ni en lo más mínimo, ni siquiera en los reposos de la tierra. Entonces, leamos el Isaías 39, 17. ¿39? 17. Isaías 39, verso 17. Léeme del 1 al 8. Léeme el 39 hacia adelante, desde el 1. Que dice: en aquel tiempo Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, Sí, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido, sí, y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata, oro, especies, ungüentos preciosos de toda su casa, de armas y de todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros
que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia Oiga. todo lo que hay en tu casa Sí. y lo que tus padres han Sí. atesorado hasta hoy. Sí. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, Sí. de tus hijos que saldrá de ti Sí. y que habrás engendrado tomarán y Sí. serán eunucos Oiga. en el palacio del rey de Babilonia. Sí. Y dijo Esa Ezequías es a profecía. Isaías. No había pasado, hacían falta muchos años para que eso pasara. Sigue leyendo. Y el último dice: y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová has hablado es buena. Y añadió: y a lo menos hay paz y seguridad en los días. Está hablando Ezequías, rey de Israel. Al menos hay paz y seguridad en mis días, pero en el futuro va a resultar que todos van a ser asolados y van a ser llevados cautivos y los van a llevar como eunucos. Era profecía cumpliéndose en Daniel capítulo 1. Otra profecía cumplida. Se cumplió la de Jeremías y también se cumplió la profecía de Isaías. Bien, entonces vamos a dejar las profecías cumplidas ahí. Fíjense, hay muchas más profecías cumplidas en el capítulo 1, el 3 y el 5 también, pero no las vamos a mencionar. Voy a dejar que ustedes, ahora como tarea en casa, porque nos quedan solo 3 minutos, usted lea el capítulo completo, el libro completo de Daniel. Trata de leerlo completo, y si no, donde se quede, pero trate de llegar aunque sea al capítulo 3 o al 5, para que en el próximo día de clases entienda un poco mejor lo que vamos a seguir hablando. Por ejemplo, no les puedo en 3 minutos, voy a tratar de decirle los cambios de los nombres. Fíjese, en uno de los versos más adelante que leímos, vemos cómo el nombre de Daniel fue cambiado al de Balsasar. Asimismo, el de Ananías por el de Sadrach, Mesac y Abednego. Fíjense, Sadrach, Mesac y Abednego eran nombres impíos. Eran nombres que significaban algo impío, mientras que el nombre de Daniel tenía su significado. El nombre de Ananías tenía su significado. Fíjense, dice, vamos a los significados de los nombres. Sadrach, por ejemplo. O empecemos con el primero, Ananías. Ananías significaba amado del Señor. Y se le cambió por el de Sadrach, que quería decir, oiga, iluminado por el sol. Porque ellos creían que el sol era un dios, que la luna era otro dios. Ellos creían en muchos dioses. Fíjense, Ananías significaba amado del Señor. Pero a él le cambiaron el nombre y le pusieron Sadrach, que este significaba iluminado por el sol. Fíjense, Daniel significaba Dios es mi juez. Y se le cambió por el de Belsasar, que significaba el príncipe de, ¿sabe quién? De Bel, que se creía que Bel era el dios de los babilonios, que era una deidad pagana. ¿Cómo era llamado el príncipe? ¿Manda? ¿El príncipe de? El príncipe de Bel. Bel era el dios de los babilónicos. El otro era Misael. Misael significaba ¿quién es como Dios? Y a él se le cambió el nombre de Mesac, que quería decir ¿quién es como Venus? Oiga eso. Era totalmente contrario. Y por el último, ¿Cómo qué? Venus, ¿no? el de Azarías, que significaba Como Venus, ¿verdad? Venga. El Señor es mi ayudador, y se le cambió por el de Abednego, que Abednego quería decir dioses falsos de los babilonios. ¿Eso está en el libro, hermano? Está en el libro. El que no lo va a escribir lo va a tener en el libro. Entonces, ¿cuál sería la tarea, dice? La tarea es que me lean al menos los primeros 3 o los primeros 5 capítulos de Daniel. De la mía, la decía que estaba ahí, pero O incrementar mi fidelidad, pero no podía estar en el medio. Tenía o estar en el pecado o hacerme más fiel a Dios. Y eso le pasó a estos hombres. Estos hombres fueron a una tierra extraña, hermanos, y el ir uno a una tierra extraña, una tierra que no es de uno se siente muy vulnerable.
uno siente de que uno no puede salir adelante con las cosas, con las situaciones. Uno necesita de un Dios que lo gobierne, ¿verdad? Entonces esto pasó con Daniel y estos tres varones, Sadrac, Mesach y Abednego, que cuando llegaron ellos incrementaron su fidelidad a Dios, se dieron cuenta que ellos necesitaban de Dios y necesitaban también afirmar su conocimiento de parte de Dios y ser íntegros en lo que ellos estaban haciendo. Entonces cuando les ofrecieron la comida, del rey, ellos no la quisieron tomar. Y no la quisieron tomar porque ellos se imaginaban, primero, que era comida ofrecida a los dioses. Y lo que saben que cuando ellos hacían holocaustos y ofrecían incienso y ofrecían becerro para su dios, pues las carnes que sobraban eran las que traían, y esa la comía el rey, porque eran las mejores carnes. Pero también esa era la que iba a comer Sadrac, Mesach y Abednego, o sea, carnes sacrificadas a ídolos paganos. Entonces dijeron, no, esa carne nosotros no la queremos comer, porque nosotros queremos tener integridad y queremos respetar a nuestro Dios. Otra de las cosas también que se cree que estos varones no quisieron participar de esta comida, porque se cree que una de las, podríamos, del menú, parte del menú de comida de estos babilónicos era el cerdo. Y usted sabe que en el libro de Levítico el cerdo era una comida totalmente prohibida para el pueblo de Israel. O sea, comer cerdo era entrar en sacrilegio, era estar en pecado total. Yo le conté a ustedes a otro día de que para los israelitas, para los judíos, ellos solo aparecer el nombre del cerdo entre la carne, ellos ya no se lo comen. Solo mezclar los nombres, porque ellos son muy radicales. Entonces, esa se cree que es una de las razones. Entonces, vamos a hablar un poco del cautiverio. Dice, como el cautiverio de los judíos por Nabucodonosor, que fue su conquistador, comenzó un periodo llamado los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles, hermanos, arrancó exactamente podríamos decir, y usted sabe que en el libro de Levítico el cerdo era una comida totalmente prohibida para el pueblo de Israel. O sea, comer cerdo era entrar en sacrilegio, era estar en pecado total. Yo le conté a ustedes a otro día de que para los israelitas, para los judíos, ellos solo aparecer el nombre del cerdo entre la carne, ellos ya no se lo comen. Solo mezclar los nombres, porque ellos son muy radicales. Entonces, esa se cree que es una de las razones. Entonces, vamos a hablar un poco del cautiverio. Dice, como el cautiverio de los judíos por Nabucodonosor, que fue su conquistador, comenzó un periodo llamado los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles, hermanos, arrancó exactamente podríamos decir, con la aprehensión del pueblo de Israel. Y el tiempo de los gentiles está, hermanos, en vigencia hasta el día de hoy. Quiere decir, hermanos, de que el tiempo de los gentiles, ellos son los que están gobernando ahora mismo. Ellos son los que tienen el poder. Fíjese, Babilonia tuvo a Israel cautiva 70 años. Pero si usted se da cuenta, Israel no ha vuelto a florecer como nación. O sea, Israel no está conquistando desde entonces. Israel, desde que fue cautiva en Babilonia, no volvió a ser la misma. Nunca más ha resurgido. Entonces, cuando fue cautiva la nación de Israel, nunca más se levantó hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, entonces, los que han gobernado, ¿quiénes son? No han sido judíos. ¿Quiénes son entonces? Gentiles. Entonces, a este tiempo se le llama los tiempos de los gentiles. Me gustaría que fuéramos a la cita bíblica, 2 de Crónicas 36.
Es muy largo, pero vamos a leer un poquito. 36 del 1 al 21. Si quieren, no lo leamos y ustedes lo leen en casa para que entiendan lo que estoy diciendo. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 1 al 21. En este pasaje habla proféticamente respecto al tiempo de los gentiles, el que estamos viviendo ahora, el que estamos viviendo desde el cautiverio de Israel en Babilonia hasta el día de hoy. Entonces quiero que esa palabra no se les olvide. Tiempo de descastrado, hermanos. Eso es algo de verdad triste para un hombre, porque ya no hay virilidad, ¿verdad? Podríamos decir, deja de ser hombre y se convierte en un eunuco. Y está el tercero. ¿Cuál será el tercero? El tercero es el que decide por su propia cuenta, aún teniendo su miembro, no utilizarlo. ¿Ya está entendiendo? Entonces, yo tengo una porción bíblica donde a mí no me gusta traer nada que no sea para la Biblia. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero todo lo que yo traigo tiene un amparo, una base bíblica, porque resulta que, hermanos, ustedes van a salir ya. ¿De qué año es el tercero? Cuando usted sale del tercero, pasa algo. Que usted, hermanos, su argumento, porque cuando uno va a decir algo, uno va a decir cuál es lo que uno cree, usted tiene que mostrar un argumento, o sea, ¿por qué cree eso? Y tiene que tener base bíblica para decir que lo cree de esa forma. ¿Está entendiendo? Porque usted es un teólogo, usted tiene que tener la facultad de aclarar un asunto a alguien que no sabe. Entonces usted tiene que tener la palabra del Señor. En cada cosa que usted tenga, usted llene su argumento de la palabra del Señor, llene su conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, yo les traigo esta cita bíblica, Mateo capítulo 19, verso 12. Vamos. Y apúntela en su libreta. Mateo capítulo 19, verso 12. ¿Lo tienen? Dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. ¿Esto quién lo está diciendo? Cristo. Cristo. Está diciendo Jesucristo. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y el que sea capaz de recibir eso, que lo reciba. La gloria al Señor. ¿Estás de acuerdo, hermano? O sea, la explicación que yo les acabo de dar, ¿verdad que va? Cuando usted alguien venga a preguntarle qué es un eunuco, ahora usted ya lo sabe. ¿Sí o no? Por eso aquí venimos realmente a aprender. Quizás son cosas básicas, pero que son fundamentales, hermanos, para dar una explicación. Uno se siente muy vulnerable. Uno siente de que uno no puede salir adelante con las cosas, con las situaciones. Uno necesita de un Dios que lo gobierne, ¿verdad? Entonces esto pasó con Daniel y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando llegaron ellos incrementaron su fidelidad a Dios, se dieron cuenta que ellos necesitaban de Dios y necesitaban también afirmar su conocimiento de parte de Dios y ser íntegros en lo que ellos estaban haciendo. Entonces cuando les ofrecieron la comida del rey, ellos no la quisieron tomar. Y no la quisieron tomar porque ellos se imaginaban, primero, que era comida ofrecida a los dioses. Y lo que saben que cuando ellos hacían holocaustos y ofrecían incienso y ofrecían becerro para su dios, pues las carnes que sobraban eran las que traían, y esa la comía el rey, porque eran las mejores carnes. Pero también esa era la que iba a comer Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, carnes sacrificadas a ídolos paganos. Entonces dijeron, no, esa carne nosotros no la queremos comer, porque nosotros queremos tener integridad y queremos respetar a nuestro Dios. Otra de las cosas también que se cree que estos varones no quisieron participar
esta comida, porque se cree que una de las, podríamos, del menú, parte del menú de comida de estos babilónicos era el cerdo. Y usted sabe que en el libro de Levítico el cerdo era una comida totalmente prohibida para el pueblo de Israel. O sea, comer cerdo era entrar en sacrilegio, era estar en pecado total. Yo le conté a ustedes a otro día de que para los israelitas, para los judíos, ellos solo aparecer el nombre del cerdo entre la carne, ellos ya no se lo comen. Solo mezclar los nombres, porque ellos son muy radicales. Entonces, esa se cree que es una de las razones. Entonces, vamos a hablar un poco del cautiverio. Dice, como el cautiverio de los judíos por Nabucodonosor, que fue su conquistador, comenzó un periodo llamado los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles, hermanos, arrancó exactamente podríamos decir, con la aprehensión del pueblo de Israel. Y el tiempo de los gentiles está, hermanos, en vigencia hasta el día de hoy. Quiere decir, hermanos, de que el tiempo de los gentiles, ellos son los que están gobernando ahora mismo. Ellos son los que tienen el poder. Fíjese, es una profecía cumplida de Jeremías. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Cuando Babilonia cautivó, agarró, acaparó, violentó al pueblo de Israel, ahí se estaba cumpliendo la profecía de Jeremías, dicha en el capítulo 25, verso 11, en donde digo que quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Dice, el pueblo reducido a esclavitud, porque el pueblo que fue llevado fue esclavo, fue siervos y siervas, reducidas a esclavitud por 70 años. ¿Alguien quiere leer en Levítico 25, 1, 7? Levítico capítulo 25 del 1 al 7. Léelo. 25 del 1 al 7. Sí. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: Oigan esta palabra, oigan esta palabra. habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, Sí. la tierra guardará reposo para Jehová. Oigan eso. 6 años sembrarás tu tierra, Sí. 6 años podarás tu viña y Sí. recogerás su fruto. Sí. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Sí. Lo que de suyo naciere en tu tierra cegada no lo cegarás, Sí. y las uvas de tu viñedo Sí. no vendimiarás. Sí. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Perfecto. Sí. Está hablando sobre los reposos de la tierra. Los reposos de la tierra que ésta debía de tomar para su descanso. Sin embargo, los israelitas defraudaron a Dios en este punto, porque ellos no guardaron estos reposos de la tierra, sino que ellos siguieron cosechando año con año sin darle reposo a la tierra. Y esto también fue parte del castigo por lo cual los israelitas fueron a cautiverio. Por supuesto de que el pecado principal por lo que ellos fueron cautivos fue el pecado, fue la desobediencia. Pero una de las cosas por las cuales Jehová acusa al pueblo de Israel fue que no obedecieron ni en lo más mínimo, ni comer y agua a beber. Compra luego compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas.
Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Bien, aquí tenemos ya el escenario. Aquí vemos lo que pasó, podríamos decir, al principio de la captura del pueblo de Israel. Fíjense, una de las cosas importantes que Daniel empieza diciendo en el libro es de que remonta a la fecha, y dice en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Coloca al rey de Israel en la posición y el año. Primero dice en qué año y después dice la posición del rey. ¿Quién estaba fungiendo como rey de Israel en ese tiempo? En ese tiempo, cuando vino Nabucodonosor y sitió, rodeó a Jerusalén, la ciudad de Dios. Entonces, hermanos, vemos cómo, podríamos decir, el pueblo de Israel fue capturado, fue seducido, fue, podríamos decir, violentado. Porque, hermanos, cuando fue capturado, cuando fue rodeado el pueblo de Israel por Nabucodonosor, fíjense que Nabucodonosor tenía una gran fama de que cuando él caía sobre una ciudad no quedaba ninguna persona viva, no quedaba nada en esa ciudad. Cuando era sitiada por Nabucodonosor, cuando ellos se apropiaban de la ciudad, pasaban muchas cosas. Fíjense, una de las cosas principales que pasaba cuando un reino capturaba a otro gobierno, era de que los hombres principales, la gente de la realeza, eran llevados cautivos para servir en el reinado en este caso de Babilonia, mientras que los pobres, los más desposeídos, en este caso los más desposeídos del pueblo de Israel, se quedaban con las tierras, viviendo tranquilamente. ¿Por qué? Porque todos los que gobernaban en Israel no han sido judíos. ¿Quiénes son entonces? Gentiles. Entonces a este tiempo se le llama los tiempos de los gentiles. Me gustaría que fuéramos a la cita bíblica, Segunda de Crónicas 36. Es muy largo, pero vamos a leer un poquito. 36 del 1 al 21. Si quieren no lo leamos y ustedes lo leen en casa para que entiendan lo que estoy diciendo. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 1 al 21. En este pasaje habla proféticamente respecto al tiempo de los gentiles, el que estamos viviendo ahora, el que estamos viviendo desde el cautiverio de Israel en Babilonia hasta el día de hoy. Entonces quiero que esa palabra no se les olvide. Tiempo de los gentiles. Estamos entonces en los tiempos de los gentiles. Dice, esta época se puede identificar hasta hoy a través de la historia como un cumplimiento de lo que Jesús dijo en Lucas 21, 14. Leamos, ese sí leamos. Y apúntalo también en sus notas. Lucas capítulo 21, verso 24. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Oiga, está hablando del pueblo de Israel, está hablando de su pueblo, porque él sabe que nuestro Dios Jesucristo es judío. Entonces otra vez, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada. ¿Por quiénes?
por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Fíjense cómo yo estoy enervando en la mente de ustedes para que vayan conociendo desde el principio la base de la escatología. O sea, la base de lo que usted debe de pensar, de lo que está pasando hoy y de lo que va a pasar mañana. ¿Está entendiendo? Porque la escatología es hablar sobre el futuro. Pero la escatología, para que sea futurista, tenemos que ver el pasado y el presente. El pasado, porque en el pasado fue que fueron dadas las profecías. En el presente, porque nosotros somos los que tenemos, pero no tanto como la que estamos buscando. Fíjese, la palabra es eunuco, el principal de los eunucos, llamados para ser eunucos. Estos hombres, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron llevados para ser eunucos. Entonces vamos a ver esa palabra eunuco. Pana Maritza, ¿qué usted piensa de un eunuco? ¿Qué es un eunuco? Es aquel que se le corta su parte genital. Para no hablar así de esa forma, vamos a decirlo más claro. La hermana está diciendo que un eunuco es un varón, ¿verdad? Porque si se le quita su parte, a la mujer no hay parte que quitarle porque ella ya tiene el hachazo ahí. Entonces vamos a decir que si hay que quitarle algo a alguien, es al varón. Entonces vamos a utilizar la palabra correcta, es castrar. Entonces lo que la hermana está diciendo es de que el eunuco era aquel varón que era castrado. ¿Quién secunda eso que la hermana está diciendo? El hermano lo secunda, tú también. La hermana también. Muy bien. Sí, en parte el eunuco era un varón que era castrado. Y hermanos, sí, en verdad, el varón era castrado. Y era castrado porque, fíjense que a muchos de los varones que eran llevados a la corte, que eran llevados al palacio, los utilizaban para cuidar los harenes del rey, las mujeres del rey. Entonces se necesitaba un varón que no tuviera mancha, que no tuviera deseo y que no tuviera cómo dañar a una doncella, porque en los harenes, una característica que tenían los reyes en aquel tiempo es, hermanos, de que ellos podían poseer a muchas mujeres. O sea, ellos tenían su esposa, pero podían poseer, cuando ellos así lo considerasen, a una doncella de sus doncellas. La doncella era una mujer virgen que nunca había conocido varón. Entonces, esta era una de las, podríamos decir, de las características de un eunuco. Ahora, a mí me gustaría ampliar un poco más el conocimiento respecto al eunuco, porque fíjese, en el libro de Mateo Jesús habló de 3 tipos de eunucos. Número 1, aquel que nace como eunuco, quiere decir que nace sin deseo de mujer. Entonces vamos a ver esa palabra eunuco. Pana Maritza, ¿qué usted piensa de un eunuco? ¿Qué es un eunuco? Es aquel que se le corta su parte genital. Para no hablar así de esa forma, vamos a decirlo más claro. La hermana está diciendo que un eunuco es un varón, ¿verdad? Porque si se le quita su parte, a la mujer no hay parte que quitarle porque ella ya tiene el hachazo ahí. Entonces vamos a decir que si hay que quitarle algo a alguien, es al varón. Entonces vamos a utilizar la palabra correcta, es castrar. Entonces lo que la hermana está diciendo es de que el eunuco era aquel varón que era castrado. ¿Quién secunda eso que la hermana está diciendo? El hermano lo secunda, tú también. La hermana también. Muy bien. Sí, en parte el eunuco era un varón que era castrado. Y hermanos, sí, en verdad, el varón era castrado. Y era castrado porque,
fíjese que a muchos de los varones que eran llevados a la corte, que eran llevados al palacio, los utilizaban para cuidar los harenes del rey, las mujeres del rey. Entonces se necesitaba un varón que no tuviera mancha, que no tuviera deseo y que no tuviera cómo dañar a una doncella, porque en los harenes, una característica que tenían los reyes en aquel tiempo es, hermanos, de que ellos podían poseer a muchas mujeres. O sea, ellos tenían su esposa, pero podían poseer, cuando ellos así lo considerasen, a una doncella de sus doncellas. La doncella era una mujer virgen que nunca había conocido varón. Entonces, esta era una de las, podríamos decir, de las características de un eunuco. Ahora, a mí me gustaría ampliar un poco más el conocimiento respecto al eunuco, porque fíjese, en el libro de Mateo Jesús habló de 3 tipos de eunucos. Número 1, aquel que nace como eunuco, quiere decir que nace sin deseo de mujer. El segundo eunuco, ¿cuál será? El que lo hacen los hombres cuando lo castran. Cuando un hombre es castrado, hermanos, eso es algo de verdad triste para un hombre, porque ya no hay virilidad, ¿verdad? Podríamos decir, deja de ser hombre y se convierte en un eunuco. Y está el tercero. ¿Cuál será el tercero? El tercero es el que decide dañar a una doncella, porque en los harenes, una característica que tenían los reyes en aquel tiempo es, hermanos, de que ellos podían poseer a muchas mujeres. O sea, ellos tenían su esposa, pero podían poseer, cuando ellos así lo considerasen, a una doncella de sus doncellas. La doncella era una mujer virgen que nunca había conocido varón. Entonces, esta era una de las, podríamos decir, de las características de un eunuco. Ahora, a mí me gustaría ampliar un poco más el conocimiento respecto al eunuco, porque fíjese, en el libro de Mateo Jesús habló de 3 tipos de eunucos. Número 1, aquel que nace como eunuco, quiere decir que nace sin deseo de mujer. El segundo eunuco, ¿cuál será? El que lo hacen los hombres cuando lo castran. Cuando un hombre es castrado, hermanos, eso es algo de verdad triste para un hombre, porque ya no hay virilidad, ¿verdad? Podríamos decir, deja de ser hombre y se convierte en un eunuco. Y está el tercero. ¿Cuál será el tercero? El tercero es el que decide por su propia cuenta, aún teniendo su miembro, no utilizarlo. ¿Ya está entendiendo? Entonces, yo tengo una porción bíblica donde a mí no me gusta traer nada que no sea con la Biblia. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero todo lo que yo traigo tiene un amparo, una base bíblica, porque resulta que, hermanos, ustedes van a salir ya. ¿De qué año es este tercero? Cuando usted sale del tercero, pasa algo. Que usted, hermanos, su argumento, porque cuando uno va a decir algo, uno va a decir cuál es en lo que uno cree, usted tiene que mostrar un argumento, o sea, ¿por qué cree eso? Y tiene que tener base bíblica para decir que lo cree de esa forma. ¿Está entendiendo? Porque usted es un teólogo, usted tiene que tener la facultad de aclarar un asunto a alguien que no sabe. Entonces usted tiene que tener la palabra del Señor. En cada cosa que usted tenga, usted llene su argumento de la palabra del Señor, llene su conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, yo les traigo esta cita bíblica, Mateo capítulo 19, verso 12. Vamos. Y apúntela en su libreta. Mateo capítulo. Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Un paréntesis ahí. ¿Sabe qué quiere decir la sitió?
la rodeó, la cercó. El 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que lo de los muchachos que no son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel dijo a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego